Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar. Veo que como que se escucha doble. ¿Sí? Porque me estás escuchando por el móvil también. A ver, ahora sí. No lo había apagado yo. Vale, disculpad. Pero yo no te oigo, ¿eh? Bueno, no te preocupes, es que estamos teniendo algunos problemas técnicos, por eso hemos tardado un par de minutitos más en conectarnos y ahora pues estábamos utilizando el teléfono. Lo que os decía, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a explorar de la mano de Ignacio Bernabé el modelo Growth Management para saber potenciar el crecimiento empresarial, pero desde esa perspectiva tan necesaria de las personas en un momento en el que las decisiones van a ser difíciles, pero siempre tienen que tener en el horizonte pues esa parte de responsabilidad social que tenemos para nuestros empleados y para la sociedad en su conjunto. Ignacio Bernabé es el fundador y presidente de The Growth Management, creador también del modelo que vamos a explicar a continuación, y como no me está escuchando, le voy a hacer señas para que ya empiece. Ahora sí te toca. Vale, perfecto. Vale, Maite, muchas gracias. Tenemos algunas dificultades técnicas, pero bueno, nos estamos adaptando al cambio perfectamente. Entiendo, Maite, que se me escucha bien y que se ve bien la presentación, ¿cierto? Así es que simplemente, a ver. Perfecto, se te escucha Perfecto. bien. Muy bien, pues nada, ya puedo empezar con total tranquilidad. Bien, Maite, nada, simplemente agradecerte, es un placer de verdad tener este espacio contigo. Ya tenía ganas de tenerlo después de estos meses que venimos colaborando con la sección de Growth Management en la revista donde escribo mensualmente, la revista del Observatorio, y ya tenía ganas de este webinar que, bueno, espero que tenga interés y que sea el primero de otros muchos que podamos seguir haciendo, donde podamos seguir profundizando con toda la gente en todos los aspectos del Growth Management. También dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos estáis siguiendo y, bueno, espero que tengamos juntos un espacio de valor. Bien, la pregunta que yo hoy traigo a este evento es la siguiente. Mirad, ¿cómo en un entorno cada vez más global, cada vez más complejo y cada vez más dinámico, las personas y las organizaciones podemos crecer de un modo más saludable, más competitivo y más sostenible? Y para contestarla voy a compartir con vosotros los principales aspectos del enfoque y de la práctica del Growth Management, tal y como lo estamos aplicando ya con éxito en empresas de más de 20 países del mundo. Vamos a hablar de la integración estratégica del cambio, un concepto bien interesante, y desde ahí vamos a ver qué es Growth Management, cuál es el perfil de empresa, el perfil de líder que desarrolla y finalmente vamos a ver cómo implementar un proyecto de gestión del crecimiento organizacional, cómo evaluarlo y qué resultados son esperables. Y bueno, si al final tenemos un poquito de tiempo, pues encantado también de que me formuléis algunas preguntas. Bueno, pues sin más demora, me voy a remontar, vamos a empezar hablando del entorno, lo más importante por el momento para empezar a poner foco, y me voy a remontar para coger algo de perspectiva al año 2007. Fijaos, recordáis que en el año 2007 fue cuando se inició la anterior crisis global. Desde aquel año siempre digo que las personas, las organizaciones, venimos enfrentándonos especialmente a un proceso continuado de cambio como respuesta a un entorno cada vez más global, cada vez más complejo y cada vez más dinámico, buscando el modo de crecer de una manera eficaz, sólida y sostenible. El impacto del capitalismo, de la globalización, la digitalización, del cambio climático y ahora de esta terrible pandemia que nos azota, unido a la velocidad con la que el mundo está cambiando constantemente, nos está obligando a todos a tener que movernos, adaptarnos, aprender y conectar con el mercado cada vez con mayor rapidez y eficacia. En los años previos a aquella crisis, probablemente porque soy navegante, siempre lo cuento, amo el mar y lo conozco muy bien, me inspiré de algún modo en él para definir ese entorno que ya por aquel entonces estaba desarrollando como de oceánico. Hablaba de un entorno global, dinámico, cambiante, sobrecomunicado, sobredimensionado, tremendamente complejo y más competitivo que nunca. Un entorno que, fijaos, ya advertía por aquel entonces que no iba a cambiar en cuanto a su dinamismo y su complejidad creciente y que nos iba a obligar a todos a tener que permanecer en un estado constante de cambio. Bien, sin duda,
así ha sido, pero sabemos perfectamente que así va a seguir siendo, por cuanto que las especiales características que lo definen van a seguir reforzándose constantemente unas a otras, haciendo cada vez más patente esta idea del entorno oceánico o del mundo VUCA en inglés o VICA, como lo decimos en castellano, en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo, concepto que, por cierto, a modo de anécdota, quizá muchos lo sabéis, tuvo su origen en el ejército de los Estados Unidos tras finalizar la Guerra Fría en la década de los 90 y que en los últimos años pues, ha sido llevado al mundo empresarial, a mi juicio, con gran acierto. Bien, la constatación de esta realidad nos debería llevar a comprender y, sobre todo, aceptar, yo creo que la palabra clave es aceptar definitivamente que el cambio ha dejado de ser un fenómeno circunstancial o periódico para convertirse en un elemento estable en toda regla. Todo lo cual significa, mirad, que esa capacidad de adaptación al cambio que nos ha ayudado a afrontar los cambios cuando se presentaban ante nosotros, pues ya no es suficiente. Y mirad, ya no es suficiente porque ahora vivimos y vamos a seguir viviendo literalmente en el cambio. Por todo ello, ahora tenemos que ir más allá y tenemos que aprender a crecer en el cambio. Y eso necesita aprender a manejarlo estratégicamente desde un enfoque de oportunidad. No tenemos que resistirnos al cambio, porque la resistencia al cambio solo produce frustración y pérdida de potencial. Sin embargo, fluir en el cambio, que es este concepto que trabajamos tanto en Growth Management, el concepto de fluidez, fluir en el cambio te permite llegar antes, mejor y más lejos. Hacer del cambio no nuestra peor pesadilla, sino todo lo contrario, nuestra mayor ventaja competitiva, algo que podemos aprender a hacer aprovechando dinámicamente toda su energía exactamente igual que un surfista hace con las olas. Yo tengo la fortuna de vivir y de trabajar en Valencia, muy cerquita del mar, y nunca, jamás, cuando paseo por la playa, he visto, ni yo creo que nunca, jamás veremos nadie a un surfista tratar de navegar en contra de la energía dinámica de las olas. Yo creo que esa es la primera lección que aprenden, ¿no? Al contrario, el surfista, al igual que el velero, aprovecha al máximo todo ese potencial cinético que el entorno le ofrece. Algo, por cierto, como un apunte personal, pues que yo disfruto muchísimo cuando navego a vela, manejando el viento, las olas, las corrientes, pues como siempre digo, para avanzar, para mejorar, para evolucionar en el entorno con la máxima eficacia y con el mínimo coste, conceptos que tenemos que traer al mundo de las organizaciones, máxima eficacia y con el mínimo coste. Y esto es algo que me ayuda a crecer como navegante, como persona, como profesional, y me da una gran metáfora, el mar me da una gran metáfora de lo que significa vivir y crecer en el cambio. Es lo que yo defino como movimiento inteligente. Y mirad, el movimiento inteligente es lo que ahora más que nunca tenemos que practicar, porque es la forma más hábil, la forma más provechosa de desarrollar nuestra capacidad dinámica. Y nuestra capacidad dinámica no es otra cosa que la que nos pone y nos mantiene siempre en movimiento. Es la que nos va a permitir expresarnos, relacionarnos y crecer juntos del mejor modo posible en este mundo que estamos viviendo y que no olvidemos, vamos a seguir viviendo. Bien, hablamos continuamente del cambio, pero mirad, me pregunto qué es el cambio y sobre todo lo más importante para mí es cómo lo relacionamos con el crecimiento. Mirad, Peter Drucker vinculó el cambio a la idea del mejoramiento continuo. Él decía que todo lo que una organización hace necesita y puede ser mejorado sistemática y continuamente. Y decía también que había que buscar un fluir de buenas prácticas en un círculo virtuoso de cambios. Cuidado, en un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso. También dijo que liderar el cambio no es una opción, sino un mecanismo de supervivencia. Algo que, con lo que veremos en este punto concreto, no termino de estar completamente de acuerdo con el gran admirado maestro Peter Drucker, ¿no? Por su parte, McGregor asocia el cambio a una transformación organizacional
estimulada por un líder con una gran visión y con una personalidad más fuerte que el resto. Según McGregor, el liderazgo transformacional tiene lugar cuando los líderes y sus seguidores se ponen de acuerdo para trabajar juntos y avanzar en conjunto a un nivel de motivación superior hacia ese cambio que todos buscan, ¿verdad? Desde el enfoque del change management, por poner otro de los más relevantes, Tim Creasy interpreta el cambio como un movimiento, fijaos, desde un estado actual hasta un estado futuro a través de un estado de transición. Y desde el enfoque de la psicología, del que el growth management también se nutre, Carl Jung define el cambio como una transformación que tiende a la realización de todas las potencialidades del individuo. Fijaos qué interesante, dice Jung, potencialidades protegidas en su inconsciente, que no es como para Freud el lugar de lo reprimido, sino también el depósito de grandes posibilidades que están por venir. Bien, me alineo muchísimo, como veremos más adelante, con esta especial definición de Jung muy focalizada a la persona. En fin, sea como sea, qué duda cabe que el cambio es algo que afecta al crecimiento de las organizaciones, pero mirad, tengámoslo siempre muy presente, porque yo creo que a veces se nos olvida, el cambio solo puede manejarse eficazmente desde las personas. Y en esto creo que todos, afortunadamente, estamos bien de acuerdo. Es por ello que, complementando a los anteriores enfoques, desde Growth Management me refiero al cambio como una serie de transformaciones continuas. Ya hablamos de una serie de transformaciones continuas que van redefiniendo la manera de pensar, de sentir y de hacer de una persona, o fijaos, de toda una organización en su conjunto. Transformaciones que están claramente orientadas y claramente focalizadas a potenciar una dinámica cada vez más eficaz de crecimiento, tanto a nivel personal, de equipo, como organizacional. Porque el cambio, mirad, tenemos que entenderlo, el cambio ya no podemos definirlo ni podemos manejarlo definitivamente como algo estático, predecible o previsible. Cualquier cambio que hagamos, por mucho que podamos preverlo, por mucho que creamos poder planificarlo, va a tener múltiples cambios a lo largo de su ejecución. Por eso necesitamos ahora más que nunca desarrollar una predisposición, una actitud y sobre todo unas competencias que nos van a permitir reinventarnos continuamente sin que ello suponga ninguna contrariedad, sino todo lo contrario, una gran oportunidad para crecer, pero fijaos, para crecer no ya con cada cambio, sino para crecer en el cambio. Loriana Novoa, ella fue presidenta de la Federación Internacional de Coaching en Florida, es nuestra partner en Estados Unidos y ella, que sabe mucho de esto, es neurocientífica, lo explica muy bien. Ella dice que el Growth Management ha cambiado radicalmente el concepto, la vivencia, el proceso del cambio, porque ya no tiene un principio y un final, sino tiene una continuidad, un dinamismo que implica un crecimiento constante que te permite ir mucho más allá. Y es aquí donde hay que resaltar una vez más la especial importancia que cobra el concepto dinámica, que se refiere al movimiento, a la evolución, a la mejora constante. Pero cuando lo unes al concepto del crecimiento, mirad, cobra una mayor dimensión al referirse a un proceso continuado de autodescubrimiento que se retroalimenta a sí mismo y cuyo fin último es la máxima expresión del ser humano a nivel individual y colectivo. Y esto es lo que busca Growth Management. Tiene que ver con crear una visión mucho más poderosa de uno mismo, de los demás, con una cultura, con una forma de ser, de vivir la vida y con una forma de hacer empresa desde las personas. Y desde luego es algo que va mucho más allá de gestionar una simple transición entre un antes y un después, que hay que hacerlo, pero que ciertamente resulta cada vez más difuso y cada vez más incierto. Por eso, fijaos que a diferencia de otros enfoques que convergen en poner el foco en el cambio, Growth Management pone el foco directamente en el crecimiento, en generar una dinámica más eficaz de crecimiento, porque ese es el objetivo. Todo se maneja
con ese propósito. El líder, por tanto, actúa, como vamos a ver más adelante, como un auténtico growth manager, pero no porque necesariamente aplique buenas prácticas o porque aplique procesos para gestionar el cambio, ni porque especialmente sea un visionario o especialmente tenga una marcada personalidad. No, sino porque ha desarrollado unas competencias importantes, aplica una metodología que le va a permitir llevar a las personas a un nivel superior de competencia y resultados. Growth Management se centra en que las personas vayan creciendo, cambiando y creciendo, pues cada vez con mayor sentido, conciencia y responsabilidad, y con ellas, en consecuencia, sus organizaciones. Y desde luego, lo primero, hay que distinguir entre el cambio reactivo, que es el que no queremos, ¿verdad? El que sucede fundamentalmente como método de adaptación y de supervivencia, es el que hacemos cuando se nos amontonan los papeles, cuando nos sale humo por las orejas o cuando el agua nos llega al cuello. En fin, cualquier metáfora es buena para entender lo que significa el cambio reactivo, pero desgraciadamente todavía me encuentro con muchas empresas que actúan reactivamente ante el cambio y no están preparadas para el mundo que estamos viviendo y para el que vamos a seguir viviendo. Queremos poner el foco en el cambio proactivo. El cambio proactivo, ese es el que queremos, entendido como aquel que incorporamos como proceso dinámico a nuestra vida, a nuestra manera de ser, a nuestra cultura organizacional. Ese es el cambio que realmente queremos provocar. Y aquí viene el cambio de paradigma. El cambio no tanto como un mecanismo de supervivencia, como decía Drucker, como siquiera un objetivo en sí mismo, sino el cambio como lo que realmente es, que es una auténtica herramienta al servicio de todas nuestras potencialidades, muy en la línea de Yang. En conclusión, ante un mundo volátil, ante un mundo incierto, complejo, ambiguo, de características realmente oceánicas, donde los cambios se suceden prácticamente sin aviso ni planificación, mirad, no se trata tanto de gestionar el cambio, que también, pero no se trata tanto de gestionar el cambio, cuyo alcance queda en todo caso limitado, como de integrar definitivamente el cambio en nuestras vidas y en las vidas de nuestras organizaciones para lograr un mayor desarrollo, proyección y resultados en línea con nuestro verdadero potencial, cuyo alcance no voy a decir que es infinito, pero sin duda pues mucho mayor. Por tanto, de gestionar el cambio a crecer en el cambio son conceptos, ojo, no son conceptos opuestos, sino son conceptos que se integran y que generan una gran potencia entre sí. Por tanto, tengámoslo muy presente. Creemos en el enfoque en las personas, en el retorno de inversión en las personas y sabemos que cualquier cambio, cualquier transformación necesita un enfoque humano tremendamente potente, tremendamente poderoso, porque el crecimiento organizacional es sin duda la resultante de potenciar al máximo el talento humano de forma eficaz y de forma continuada. Esto es Growth Management, este es su enfoque con el que lo venimos desarrollando con sentido de anticipación pues desde hace más de 20 años. Bien, ahora que ya sabemos un poco más acerca del enfoque del Growth Management, vamos a tratar de poner el foco en entender qué es definitivamente Growth Management y qué valor aporta a las organizaciones y a sus líderes. Bien, vamos a ver que Growth Management, en primer lugar, es un modelo de gestión. Como todos los modelos de gestión, aporta una visión, aporta un pensamiento, una manera de entender el mundo de la empresa, pero yo tenía especial interés que no se quedara ahí, porque hay muchos modelos de gestión a lo largo de la historia del management que se han presentado y sencillamente no han triunfado o no han triunfado todo lo que podían haberlo hecho porque no han venido acompañados de una metodología práctica que ayudara realmente a los líderes a implementar ese modelo en su liderazgo del día a día. Por tanto, yo sí tenía mucho interés en que se desarrollara como una propuesta, pero también como una metodología práctica que acompañara a esa propuesta o a ese modelo. Por tanto, hablamos de Growth Management como un modelo, también como una metodología práctica que se orienta a potenciar, con lo que ello significa. Potenciar es acelerar y llegar más allá
al crecimiento de personas, equipos y organizaciones, pero no de un modo cualquiera, porque mirad, no podemos seguir creciendo del modo que lo estamos haciendo a costa de la salud, a costa del talento, a costa de las oportunidades y del equilibrio sistémico que necesitamos. Tenemos que empezar definitivamente a crecer de un modo mucho más saludable, competitivo y sostenible, porque es así solamente cómo vamos a poder generar un mayor desarrollo, proyección y resultados en línea con nuestro verdadero potencial. Por tanto, ya sabemos un poco más cuál es el enfoque del Growth Management y cómo trata de llevarlo a la práctica a través de una metodología. Siempre decimos que se desarrolla desde 4 enfoques que por separado resultan tremendamente poderosos, generan un gran impacto, pero cuando eres capaz de combinarlos entre sí en una misma metodología, pues realmente le dan una gran potencia al modelo. Desde 4 áreas propias de intervención, que veremos más adelante cómo se aplican, y algo que me parece francamente importante señalar es que Growth Management se desarrolla desde una fundamentación científica, es decir, que está basado en la psicología positiva, en la psicobiología, la neurociencia, la medicina y muchas otras ciencias que nos ayudan a entender mucho mejor la naturaleza humana y a poder gestionarla de una manera mucho más eficaz. ¿Cómo se construye Growth Management? ¿Qué valor aporta a las organizaciones? Bien, en primer lugar, aporta un marco de desarrollo. Francamente, es importante hoy en día, probablemente más que nunca, tener un marco de desarrollo que nos permita orientarnos, es decir, generar una visión, pero no una visión cualquiera, sino una visión que tenga un sentido, un porqué y, desde luego, con un para qué, con un propósito claro. Esto aporta, en primer lugar, Growth Management, ese marco donde los líderes y las empresas se pueden desarrollar mucho más eficazmente. Aporta también una fundamentación. La fundamentación nos permite o permite a los líderes manejarse, es decir, saber qué hacer desde unas bases sólidas y sostenibles que son las que la ciencia nos da. También aporta una metodología. Una metodología, sin duda, es un modo, es un cómo consecuente, ordenado, sistemático de llevar a la práctica pues la idea de la gestión del crecimiento organizacional desde el enfoque humano de una manera tremendamente eficaz. Luego aporta algo que me parece importantísimo y creo que es un gran valor añadido de Growth Management, que es un lenguaje del crecimiento. Siempre digo que el lenguaje, mirad, es la base de la comunicación y la comunicación para mí no es otra cosa que la comprensión para la acción. Si no hay comunicación, mirad, no hay comprensión ni puede haber acción. Por tanto, disponer de un lenguaje del crecimiento permite a los líderes y a sus colaboradores pues comprenderse mejor, desarrollarse mejor y actuar juntos más eficazmente. Por tanto, importante un lenguaje común y, en última instancia, todo ello es posible a través de 4 roles y competencias que son, en primer lugar, los roles, funciones claramente definidas que van a permitir a los líderes saber por qué y cuándo actuar en determinados momentos, de qué manera. Y, sobre todo, no nos podemos quedar ahí solamente en definir estas funciones, estos papeles, estos roles del líder en determinados momentos, sino que tenemos que ayudarles a entrenarles, a desarrollar la destreza necesaria para su desempeño. Bueno, pues esto es Growth Management, este es el valor que aporta a las organizaciones y es así como se construye. Vamos también a tratar de despejar alguna incógnita más, poniendo el foco en saber qué es una Growth Company y qué la caracteriza, puesto que es el perfil de empresa que busca desarrollar Growth Management. Mirad, Jane Chen es un reconocido asesor de inversiones, es un estratega del mercado global bastante reputado, y él explica que las llamadas Growth Companies, las empresas en crecimiento, han logrado consistentemente generar ingresos, flujos de caja y ganancias positivas y que aumentan significativamente más rápido que la economía en general su crecimiento. Pero lo más importante, dice el señor Chen, es que estas empresas van a seguir aumentando continuamente sus beneficios en el futuro con independencia del entorno que tenemos por delante y los desafíos que tenemos por delante. Sabemos que las llamadas Growth Companies basan su estrategia
en potenciar al máximo el talento humano. Y aquí quiero incidir en el significado de potenciar al máximo el talento humano, porque muchas veces me encuentro con organizaciones que me dicen, Ignacio, nosotros apostamos por las personas, hacemos muchísima formación, mirad, potenciar al máximo el talento humano es otra cosa. No simplemente es hacer formación, sino tiene que ver con desarrollar al máximo el talento a un nivel superior, y esto significa muchas otras cosas que van más allá de la formación. Por tanto, basan su estrategia en potenciar al máximo el talento humano desde una perspectiva individual y colectiva. ¿Sabéis por qué? Porque saben que solo de este modo pueden innovar, solo de este modo pueden diferenciarse, solo de este modo pueden desarrollar negocio con mayor agilidad, rapidez y sostenibilidad que las demás. Y esto es lo que buscamos. Esto es algo que define claramente, mirad, los dos aspectos clave que no quiero que se os pasen desapercibidos hoy, que definen el alto potencial de crecimiento de estas compañías, que son, en primer lugar, su genética, es decir, su misión, su visión, su cultura, desarrollan una visión capital humanista que les lleva a lograr mejores resultados, cuidado, generando a la vez un mayor beneficio económico, pero también social. Una cultura que pone el foco en crear, en hacer de la empresa un auténtico espacio de crecimiento, es decir, un lugar donde las personas, más allá de ir a trabajar cada día, sientan que van a crecer, a desarrollarse, a superarse cada día y, por tanto, generan espacios de mayor compromiso, competencia y felicidad. Por tanto, primer aspecto clave de una growth company, poner el foco en redefinir, revisar, readaptar en la medida que sea necesario la genética de la organización para poder crecer en los nuevos tiempos. Y esto es algo que estamos ya haciendo con muchísimas organizaciones, ayudándolas a gestionar esa redefinición de la genética, preparando a su organización desde lo más íntimo que una organización tiene, que es su propia genética, para poder crecer en el cambio. Y en segundo lugar, mirad lo más importante, porque esa genética no solo es simbólica, sino que tiene que ser capaz de llevarse a la práctica de una manera eficaz, y ahí entra el modelo de liderazgo corporativo. Un modelo de liderazgo absolutamente potente, bien centrado en la persona, con roles claramente definidos y focalizados en poner en valor todo ese talento humano. Sin duda, el componente humanista de estas empresas, mirad, es precisamente el que les lleva a lograr una mayor ventaja competitiva en aspectos que resultan cruciales en el entorno que estamos viviendo. Y esto es algo que nosotros estudiamos, que observamos como características dominantes en el ADN de empresas bien conocidas como puede ser Amazon, Apple, Microsoft, Google, yo que sé, Inditex y tantas otras, Avianca, tantas otras de diferentes tamaños y sectores, algunas de las cuales pues hemos tenido la oportunidad de trabajar. Bien, pues esto es una growth company que es, insisto, el perfil de empresa que el growth management se centra en desarrollar. Y en tercer lugar, para ir avanzando, conviene profundizar, ahora ya sí, antes he explicado un poquito, en entender qué es un growth manager y cómo se desempeña en la práctica. Mirad, un growth manager es un líder, en primer lugar, capaz de acelerar y después de potenciar dinámicamente el crecimiento de sus colaboradores, impulsando en ellos un mayor compromiso, competencia y felicidad. Como digo siempre, es un auténtico promotor, un impulsor real en la práctica de lo que llamamos la cultura growth, la cultura del crecimiento. Ahí en la imagen tenemos a uno que sin duda lo ha hecho bien y está siendo felicitado efusivamente por su equipo, ¿no? Bien, compromiso, competencia y felicidad es la primera tríada del growth management, de las muchas que manejamos. Hoy, lógicamente, no vamos a poner el foco en todas ellas, pero sí en esta primera tríada que guía
toda la actitud y toda la acción de un auténtico líder cuando ejerce como un growth manager, ¿no? Y es realmente poderosa y en sí misma marca una gran diferencia respecto a otros modelos que se centran tan solo en uno de estos tres aspectos. Yo creo que estos tres aspectos son absolutamente necesarios, son absolutamente complementarios y además cuando los trabajas en la práctica te das cuenta que se retroalimentan entre sí, dando una gran potencia al modelo. No me voy a extender mucho sobre el valor que aporta poner el foco en generar compromiso, competencia y felicidad, porque hay muchos estudios que demuestran el gran valor añadido de trabajar en la práctica desde el liderazgo estos tres aspectos, como digo, como lo hacemos en el Growth Management, de una manera absolutamente interrelacionada. Pero fijaos, algo interesante saber en qué situación estamos en estos momentos a nivel de liderazgo. ¿Cuál es la situación actual de los líderes? Visto desde un informe muy reciente, informe, si no recuerdo mal, en julio del 2020 por Deloitte, que explica que más de la mitad de los líderes, fijaos qué dato tan tremendo, no se sienten realmente preparados para potenciar los dos aspectos más relevantes que se consideran a nivel global para el crecimiento de las empresas en este 2021 y durante los próximos 3 años. Este dato es tremendo, pero fijaos, tan solo un 12,5% se sienten realmente preparados para potenciar todos estos elementos, o dicho de otro modo, para potenciar lo que las empresas necesitan para poder crecer mejor en el entorno que tenemos por delante. Hay dos elementos que están íntimamente relacionados con ese potencial de crecimiento de las organizaciones y los voy a comentar. El primero de ellos es el sentido de pertenencia. El 80% de los líderes, insisto, a nivel global, creen que el sentido de pertenencia está absolutamente relacionado con el crecimiento de sus organizaciones. Pero fijaros qué tremendo, tan solo el 12% se sienten bien preparados, tan solo un 38% algo preparados, pero un 50% de los líderes no están realmente preparados. Es tremendo. Vemos también un segundo elemento, el segundo más importante que dicen los líderes a nivel global es el bienestar del que tanto estamos hablando. El 79% de los líderes a nivel global creen que el bienestar es el segundo elemento más importante. Sin embargo, veamos cómo tan solo el 13% de los líderes se sienten realmente bien preparados para generar bienestar en sus organizaciones, tan solo el 36% algo preparados y un 51% nada preparados. Luego, estos datos nos dan mucha información acerca de la importancia de lo que estamos trabajando en Growth Management. Todo esto está relacionado con el compromiso, la competencia, la felicidad y, desde luego, con la genética organizacional y el modelo de liderazgo corporativo. Por ello, tenemos que entender que los líderes tienen que empezar a poner el foco mucho más en todos estos aspectos. Fijaos, factores más importantes para generar pertenencia. El tercero son las relaciones personales, el segundo, el liderazgo, el primero, la cultura. Una vez más, poniendo el foco en la genética organizacional, en el modelo de liderazgo, en el compromiso, la competencia y la felicidad. Y los factores más importantes, insisto, a nivel global para generar bienestar. El tercero, la flexibilidad laboral. Todo esto que estamos haciendo ahora, flexibilidad, teletrabajo, tiene que ir todavía mucho más allá. En segundo lugar, la conexión y la colaboración entre los líderes y entre los colaboradores, entre todos ellos, tiene que ver mucho con las relaciones personales. Y en primer lugar, fijaos, la autonomía o el empoderamiento. Esto, por cierto, nos tiene que hacer ver mucho más que cuando hablamos de generar felicidad o bienestar, nos estamos refiriendo a cosas bien profundas, no a cosas únicamente como poner un futbolín o un billar o un ventanal más iluminado en la empresa. Realmente, bienestar tiene que ver con cosas profundas que los líderes tienen que empezar a desarrollar. Por todo ello, fijaos, tenemos que entender que los líderes mismos están siendo conscientes de que ellos son los primeros que necesitan y son los primeros que tienen que ser un ejemplo y prepararse
para poder facilitar, orientar, acompañar, definitivamente ayudar a su gente a superarse cada día ante las dificultades y los desafíos que el entorno nos tiene por delante, ¿no? Y este que os voy a presentar es un modelo de liderazgo que se demuestra realmente efectivo y que está basado en 4 roles y competencias, mirad, que han sido específicamente orientadas, diseñadas a tal fin. Vamos a verlas porque es un modelo de liderazgo que se integra perfectamente en los modelos de liderazgo corporativos de las empresas, incluso ayuda a las empresas que no tengan desarrollado un modelo de liderazgo corporativo, que todavía hay muchísimas, pues a desarrollarlo de una manera tremendamente eficaz. Vamos a hablar, en primer lugar, muy rápidamente del líder como consultor de talento. Mirad, en primer lugar, el líder tiene que saber perfectamente distinguir y manejar en la práctica estos 2 conceptos. Primero, el talento, que es un potencial, y segundo, la competencia, que es el talento en acción vinculado a los resultados. Es decir, el talento, mirad, el talento es una capacidad que nos predispone al alto desempeño. Nos predispone al alto desempeño, pero no para todo, sino para determinadas actividades, áreas o campos de actuación. Es decir, significa que no tenemos talento para todo. Solo tenemos talento para algunas cosas. Yo creo que mi madre alguna vez pensó que yo tenía talento para todo, pero ciertamente no. Tengo talento para pocas cosas, para algunas solamente, y procuro pues explotarlo al máximo como todos, ¿no? Y creo que en esto hay que poner el foco. Pero lo importante, mirad, es saber que en realidad el talento, fijaos lo que os voy a decir, el talento en realidad no sirve para nada. El talento no sirve para nada, cuidado, si no lo ponemos en valor. Cuando el talento lo ponemos en valor, entonces ya no le llamamos talento, le llamamos competencia, que es lo que realmente te lleva a lograr resultados. Por tanto, fijaos, cuando decimos que alguien es competente, decimos que un compañero nuestro, un líder, un jefe, cualquier persona es competente cuando le vemos que tiene un buen desempeño y resultados. Por tanto, fijaos que la competencia es observable, el talento no. La competencia es observable porque es la expresión visible del talento y lo que realmente marca la diferencia. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Quiero poner en valor la expresión que ya acuñé hace muchos años, que dice: tenemos que transitar desde el talento hasta la alta competencia. Por tanto, daros cuenta de que estamos hablando realmente no de incorporar únicamente talento a nuestras organizaciones, sino de poner el foco en que los líderes sean capaces de transformar realmente ese talento individual en alta competencia colectiva. Ese es el proceso que los líderes tienen que aprender a desarrollar en la práctica. A través de nuestros diagnósticos de talento y competencia, que por cierto os invito, si no la conocéis, a que conozcáis nuestra plataforma growthtalent.com, growth-talent.com, que como empresas además podéis solicitar un diagnóstico gratuito de prueba. Pues a través de esta plataforma identificamos, mirad, a muchas personas que con menos talento, fijaos lo que os voy a decir, con menos talento son más competentes y por tanto logran mayores resultados. Luego, en realidad, fijaos, lo que os quiero transmitir es que la clave del talento no está en tener más o menos talento, sino en el modo en el que tú como líder eres capaz de transformarlo en competencia para lograr resultados superiores. Y ahí tenemos un gran estudio que hicimos en 2010, donde identificamos 5 círculos que llamamos potencial, capacitación, recursos, motivación y compromiso, que son los que nos van a facilitar a través de una herramienta muy poderosa esa transformación del talento en alta competencia. Por tanto, fijaos, el líder tiene que ser un auténtico consultor de talento capaz de manejar, entender y transmitir estos aspectos en la práctica. En segundo lugar, vamos a hablar del líder como un auténtico coach de crecimiento. Mirad, el líder debe aprender definitivamente a manejar conversaciones y procesos poderosamente transformadores. El líder debe aprender a manejar los fundamentos del growth coaching y aplicarlos e integrarlos en la práctica de su liderazgo del día a día.
Muchas veces me dicen, Ignacio, claro, pero tú eres coach profesional y lo tienes más fácil. Siempre digo, mirad, con independencia de que no todos los líderes, de hecho, pocos líderes son coaches profesionales, pero tú como líder sí puedes entrenarte y puedes integrar poco a poco los fundamentos del growth coaching en tu práctica de liderazgo del día a día, tanto en procesos informales. Hablo de esas conversaciones de café, esos encuentros en los pasillos, esas situaciones inesperadas donde de repente pues un colaborador pide al líder una ayuda, una opinión, una orientación, en fin, tanto en procesos informales como en otros más formales, como pueden ser esas reuniones que se hacen interminables y que pueden ser tremendamente más efectivas, esas sesiones de equipo, de desarrollo, esas evaluaciones del desempeño. En fin, cualquier momento, cualquier lugar, cualquier fórmula es válida para poner en valor este nuevo rol del líder como un auténtico growth coach, donde saber orientarse al crecimiento, escuchar, preguntar, observar, retroalimentar, validar, entre otras, pues son competencias absolutamente necesarias para que un líder pueda ayudar a su gente y que puedan dar lo mejor de sí mismos ante los desafíos que tenemos por delante. Por tanto, el líder como coach de crecimiento. En tercer lugar, mirar, hablamos de líder como un auténtico líder de talentos. Cuando el líder ya se ha desarrollado como un consultor de talento, también como un coach de crecimiento, pues evidentemente tiene mucho más fácil liderar el talento. Liderar el talento significa liderar desde las fortalezas individuales y colectivas. Y esto, mirad, requiere necesariamente de un cambio de mirada. Liderar el talento, como hemos visto, es algo vinculado al compromiso, a la competencia y a la felicidad de las personas. Y es una práctica que requiere un cambio de orientación desde esa tradicional orientación hacia los objetivos que venimos desarrollando, la famosa DPO, desde 1960 prácticamente, a una más eficaz y definitiva orientación hacia las personas. Tenemos muchísimo analizado sobre el modo en el que los directivos interpretan y llevan a la práctica la orientación a los objetivos bajo la presión y el dinamismo del entorno actual. Realmente se convierte en una presión en cascada que termina por resultar absolutamente contraproducente precisamente para los que están más abajo, que son los que tienen que precisamente lograr o impulsar el logro de esos objetivos, ¿no? Demasiados líderes creen que el trabajo en equipo es suficiente para lograrlos y se descuidan de lo más importante, que es que para trabajar bien en equipo, primero hay que ser un equipo y crecer como equipo. Por tanto, ello requiere, como digo, un cambio de mirada, poner el foco no tanto en los objetivos como en las personas. Siempre digo a los líderes, mira, no importa tanto qué tan altos objetivos quieras lograr como que hagas de las personas tu principal objetivo, porque es así como, quizá paradójicamente para algunos, vas a lograr objetivos y resultados mucho mayores. Por tanto, un cambio de mirada para poder liderar el talento desde las fortalezas individuales y colectivas. Y por último, hablamos del líder como mentor de su propio equipo. El mentoring nos ha enseñado mucho acerca de la importancia y de cómo acompañar eficazmente a las personas y a los equipos. Y el líder tiene necesariamente que integrar en su práctica ese proceso de acompañamiento, de desarrollo de su propio equipo. Muchas veces pensamos que estos procesos dependen exclusivamente del área de recursos humanos y todo lo contrario, recursos humanos tiene que facilitar, tiene que orientar, tiene que crear visión, políticas, tiene que impulsar, tiene que poner recursos, pero son los líderes quienes tienen que aterrizar continuamente, lo estamos diciendo, la genética de la organización en la práctica. Y para eso tienen que implicarse mucho más en el acompañamiento y en el desarrollo de sus propios equipos. En Growth Management manejamos una fórmula tremendamente eficaz que dice que la competencia de un equipo es la suma de los talentos individuales elevado a n, siendo n el resultado del proceso de desarrollo estratégico que el equipo desarrolla bien acompañado por su líder.
Por tanto, un mejor proceso, un mejor acompañamiento por parte del líder, pues da como resultado una mayor competencia del equipo y de todos sus integrantes. Siempre digo a los líderes, mira, no importa tanto que tengas o no a los mejores, como que tú como líder lo hagas bien con los que tienes y por tanto tienes que implicarte mucho más en ese desarrollo desde un rol de mentor. Y finalmente explicar también que en una auténtica growth company todos los líderes desde la alta dirección hasta los gerentes, los mandos intermedios se implican en desarrollar lo que llamamos su perfil growth en línea con la genética de la organización y esto es algo que se trabaja obviamente de manera diferente en los distintos niveles y según los requerimientos de cada organización, desde procesos de growth coaching personales con la alta dirección hasta, por ejemplo, talleres con pequeños grupos de 20-25 líderes o hasta con 500 líderes en sala y otros cuantos centenares conectados por video streaming en distintos países del mundo, como hemos hecho pues con compañías de todos conocidas como Allianz, Avianca, Claro, Suramericana, Grupo Bolívar, Compensar, TCC y muchísimas otras, ¿no? Pero siempre con un objetivo bien claro, que es ayudar a los líderes a potenciar la visión, la misión y la cultura de su organización en mayor conexión y efectividad con el potencial humano. Por tanto, este es el modelo de liderazgo altamente efectivo que puede ser adoptado directamente o incorporado como nuevos roles y competencias en el modelo de liderazgo corporativo de cualquier organización. Nos queda tan solo, antes de introducirnos en la parte final, saber qué es el Growth Management Team y cuál es su función en la empresa. Muy rápidamente, sabemos que el Growth Management Team es el principal promotor, el sponsor, el gestor del crecimiento organizacional en línea con el modelo y la metodología Growth Management. Es un equipo potenciado desde la Dirección de Recursos Humanos, quien se integra en el propio equipo, y en la práctica el Growth Management Team, fijaos que integra y coordina los diferentes equipos clave como son el Leadership Team, el Change Management Team y el Project Management Team. Es decir, que el Growth Management realmente facilita el Change Management, el Project Management, facilita y coordina todo eso de una manera pues mucho más eficaz en la práctica. Bien, pues ya sabemos algo más acerca del Growth Management y de todos los elementos que es una Growth Company, el perfil de empresa que desarrolla, que es un Growth Management, el perfil de líder que desarrolla y que es un Growth Management Team, que es el sponsor a nivel organizacional. Vamos a ver ahora sí, para ir terminando, cómo implementarlo y qué resultados se pueden lograr. Mirad, siempre digo que Growth Management reporta muchas fórmulas de intervención, desde el apoyo al área de recursos humanos a nivel de consultoría, herramientas de diagnóstico, de desarrollo del talento, procesos, programas de alto impacto con personas o con equipos clave, hasta desarrollar todo lo que sería un proyecto de implementación, lo que llamamos el Growth Management Project, como un modelo de crecimiento corporativo, y es aquí lo que quiero explicar muy rápido, por lo menos para que tengáis una idea aproximada. Ya estáis viendo que consta de 4 fases. Vamos a ver que, en primer lugar, en la primera fase, la fase de diagnóstico, analizamos y diagnosticamos el potencial de crecimiento de la organización. Es el principal indicador de los resultados que puede llegar a lograr la empresa en relación a los que logra en la actualidad y sobre el cual vamos a focalizar todo el impacto de la dinámica a desarrollar. Esto lo hacemos mediante una encuesta específica que se pasa a una muestra de personas y después con un assessment que facilita, en primer lugar, el análisis, después la interpretación y finalmente el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, organizamos y planificamos estratégicamente el desarrollo de la dinámica que queremos generar a través del Growth Management Team, que, como he dicho antes, pues va a ser el principal sponsor, el principal promotor a nivel organizacional de la cultura Growth. En tercer lugar, vamos a revisar, adaptar, redefinir en la medida en que se considere necesario la genética organizacional para fortalecerla y también el modelo de liderazgo corporativo, como hemos ido viendo anteriormente. Ya una vez todo esto esté bien alineado, ahora ya sí
vamos a entrenar, vamos a trabajar con los líderes para ayudarles a desarrollar ese nuevo rol o ese nuevo perfil de Growth Managers. Y en cuarto lugar, vamos a promover, no vamos a dejar a los líderes solos todavía, sino vamos a promover algunas acciones de acompañamiento a los líderes para ayudarles a generar esa dinámica de crecimiento que tiene que impactar en cascada sobre toda la organización y que tiene que resultar pues cada vez más saludable, cada vez más competitiva y, como siempre decimos, cada vez más sostenible. Bueno, pues esto es cómo lo hacemos en síntesis a través de estas 4 fases. Implementamos el Growth Management a nivel organizacional como modelo de crecimiento. ¿Cómo se evalúa el Growth Management y qué resultados son esperables? Mirad, siempre digo que hay que identificar a medida de cada organización, porque cada organización es distinta, los indicadores clave, así como incluso también las herramientas de medición. Pero nosotros, no obstante, partimos de un estándar que además fue actualizado muy recientemente, entre 2017 y 2018, en un programa de investigación que tuvimos en la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que desde una entidad externa se pudiera valorar el impacto del Growth Management, el cual resultó, aportó resultados relevantes sobre su fiabilidad y sobre su eficacia. Estos que muestro ahora son tan solo algunos de los indicadores que manejamos. En primer lugar, sobre la dinámica de desarrollo generada. Aquí vemos también lo que llamamos los 5 círculos de la competencia: potencial, capacitación, recursos, motivación y compromiso. La capacitación la disgregamos, tiene muchos elementos: habilidades y destrezas técnicas, personales, inteligencia emocional, valores y hábitos. Estos son lo que llamamos los indicadores de desarrollo, y lo que llamamos los indicadores de resultados, en síntesis, que sería el logro de objetivos, la integración en la empresa, la motivación, el compromiso, el talento, la competencia, el aprendizaje, la autonomía, el desempeño en los resultados, la empleabilidad y la proyección, incluso la salud y la felicidad. Con todo ello, queda muy patente que a nivel personal, pues el Growth Management ayuda y es eficaz en la generación de compromiso, de competencia, de salud, de felicidad, y aumenta el desempeño, la proyección y los resultados de los profesionales, y también a nivel empresarial mejora el desarrollo, la proyección de resultados de un modo saludable, competitivo y sostenible, que en definitiva es lo que queremos lograr. Y ya para terminar, tan solo a modos de conclusiones, las empresas efectivamente, respondiendo a la pregunta que traje, sí pueden potenciar su crecimiento de un modo saludable, competitivo y sostenible. Cuidado, poniendo el foco, eso sí, en potenciar, fortalecer su propia genética en mayor conexión con las personas, y, en segundo lugar, potenciando o desarrollando un modelo de liderazgo corporativo mucho más eficaz. El Growth Management es un modelo, es una metodología práctica que os puede ayudar. Y solamente una última llamada a la acción. La primera pregunta, voy a lanzar 3 preguntas. La primera tiene que ver con el retorno de inversión. ¿Qué tanto el crecimiento de tu empresa depende en los próximos 3-5 años de un más eficaz enfoque humano? Si respondes a esta pregunta, obtendrás un porcentaje y puedes convertirlo a datos económicos y también sociales. Retorno de inversión. En segundo lugar, liderazgo y personas. ¿Qué tanto tu gente está realmente preparada para hacer frente a los desafíos del entorno? Y la tercera, y quizá más importante pregunta, es ¿qué vas a hacer en consecuencia? Por tanto, bueno, pues muchísimas gracias. Espero que se me haya escuchado bien, y ahora ya sí, Maite, pues quedo muy atento a cualquier pregunta que me quieras lanzar, y te voy a llamar por teléfono, porque si no, me parece que no te voy a escuchar. Ignacio, te estoy enviando las preguntas por WhatsApp, si me escuchas. Vale. Es que yo creo que nos vamos a duplicar por aquí. A ver, vamos a intentarlo. ¿Sí? A ver si te puedo escuchar por aquí, Maite. Vale, en principio yo creo que sí, ¿no? Sí, te escucho Bueno, pues perfectamente.
Voy con la primera pregunta, que es de Adriana. Para hacer este diagnóstico, ¿lo más recomendable es que lo haga un externo de la organización o pueden ser las propias personas que están al cargo del proceso de transformación, es decir, internas? A ver, es como todo, ¿no? Nosotros tenemos herramientas que han sido diseñadas específicamente para crear este diagnóstico a través de la visión, del modelo y de la metodología Growth Management y, lógicamente, todo está bien preparado para que luego los informes que vienen de ese diagnóstico ayuden a los líderes y ayuden a las organizaciones, también al área de recursos humanos, a potenciar mucho más eficazmente el plan personal de desarrollo estratégico, los planes de desarrollo de los equipos y también a nivel organizacional, ¿no? Obviamente nosotros manejamos, aportamos esas herramientas y facilitamos todo el proceso, ¿no? Obviamente también nosotros cuando trabajamos con los líderes ya le damos también competencias también al área de recursos humanos pues para que puedan hacerlo. Pero insisto, nosotros ya tenemos muy desarrollado toda esta. Vale. Pregunta de José. ¿Cuánto tiempo es necesario para un proyecto de estas características con sus 4 fases? Bueno, esto es algo muy relativo, ¿no? Hay organizaciones con las que podemos estar trabajando quizá hasta 2 años. Por ejemplo, Avianca implantó un modelo de liderazgo basado en el Growth Management. Se desarrollaron hasta casi 3.500 líderes durante 2 años con un equipo, un partner nuestro que tenemos desplazado en Colombia y ahí fueron 2 años, ¿no? Pero no necesariamente todas las organizaciones. Hay organizaciones que se puede implementar en 6 meses, 9 meses, 1 año, año y medio, depende de lo que se quiera hacer y del punto en el que esté la organización. Perfecto. Nos quedan algunas preguntas, pero como ya es la hora, te diría de contestarlas por privado. Algunas, pues, por ejemplo, hablan de si dictáis algún curso, esto suena a compañeros de Iberoamérica, si dictáis algún curso Pues mira, sobre el si programa. quieres, Maite, voy a contestar esta y Sí. para no salirnos de la hora y respetar el tiempo de los demás, me pongo a disposición de todos vosotros. Podéis contactarme, estáis viendo en pantalla, imagino, mi correo electrónico, mi teléfono, podéis whatsappear y podemos generar una conversación, incluso un espacio, ¿no? Respecto a esta pregunta en concreta, tenemos precisamente un programa de certificación que desarrollamos tanto a nivel in-company, trabajando en las propias empresas, como también a nivel virtual en abierto, que precisamente empezamos justamente el martes, el día 2, y bueno, si alguien tiene interés, en la página web está toda la información, pero si me contactáis, todavía estáis a tiempo de entrar en este programa. Perfecto, pues mira, lo que hacemos es que yo te envío las preguntas que se quedan por contestar para que podamos darle respuesta por privado y así eso, respetamos los tiempos de todos. Muchísimas gracias, la Fenomenal. verdad es que, bueno, pues nos felicitan, te felicitan a ti sobre todo, Muchas así es que eso es gracias. que la charla ha ido atinada y ha cubierto expectativas. Muchas gracias por cedernos tu tiempo, Ignacio, y gracias también a todos los que se han conectado. Como siempre, me despido diciendo que os cuidéis, por favor. Un abrazo. Un placer, un abrazo a todos. Chao, Maite. Hasta Adiós, luego. adiós. Hasta Adiós. luego.